Vamos a ver. Eh, Perdón, profe, no sé si soy yo, lo escucho muy bajo, no sé cómo lo escucha el resto. Bueno, Yo lo escucho bien. bueno, Entonces yo. acerco un poquito más el micrófono si quieren, pero más o menos es el volumen que tiene este microfonito. Decía, 29 del 6, parcial, segundo parcial, ya está subido en el Y Ultra, chequen que lo pueden ver, ¿sí? Lo tienen allí, segundo parcial, abajo de todo en evaluación formativa, parcial 2, fecha de entrega, esto está mal, la fecha de entrega la puse mal, no es mal que lo revisé, vamos a ponerlo en la fecha correcta, que sería el 13. Vamos a ponerlo en la fecha correcta, 17. Puede aceptar. No te veo. No lo veo para aceptarlo. Esperen que le contesto al compañero que no sé quién es. Vale. Y eso, cambiamos la fecha para el, sí, el 13. La fecha. Bueno, ¿lo ven al parcial? Ya estoy. Sí, sí. Sí, se ve, profe. No lo veo yo, compañero, para aceptarlo. Ya estoy, profe. Ah, ya estás adentro. Wow. Sí, me aceptaste antes. Ah, bueno, era viejo el chat, perfecto. Bueno, parcial 2, menos mal que me dijiste porque si no va a estar dando vueltas. Parcial 2, lo ven ahí, perfecto. ¿Qué entra el parcial 2? Entra todos los textos que vimos hasta la clase pasada, más el que vamos a ver hoy y el que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Es decir, lo tenemos en común también. García Canclini, sin consumo sirve para pensar. Espele, sujetar por la herida. Bauman, amor líquido, que tenemos que terminar ahora. Hall, quien necesita identidad, que lo vamos a desarrollar hoy. Queda algo, lo vemos la semana que viene, pero no creo. Y nos queda un texto que también es corto, el de Judith Butler, Cuerpos que importan. ¿Sí? Vamos a trabajar temas de género y por eso lo dejo porque creo que es importante. Y ahí tienen que ver un material, como ya les había anticipado, un material que es una película que se llama Crash, ¿sí? De Paul Haggis del 2004. ¿Sí? Ganó mejor guión, es una película interesante. Guión Oscar, ¿no? Bueno, las recomendaciones son igual que las del parcial anterior, ¿sí? Recuerden el tema del citado, ¿sí? Que incluir las consignas no forma parte de la, de la bibliografía, que eso lo tienen que poner al final, así copiar y pegar la bibliografía sobre el final, que tienen que respetar el tema A o B según se les haya asignado en el parcial anterior. Fíjense, recuerden, ¿sí? Que yo les había pasado el tema A, el tema B, ¿sí?
sería lo mismo aplicable acá a alguna de las preguntas que pida tema A, tema B. Lo mismo en la cuestión de la entrega, ¿sí? La presentación del trabajo. Obviamente hay que respetar la fecha de entrega, que es el 13 hasta... eso hay que poner. Es el 13 hasta las 12 del mediodía. Vamos a ponerlo. Igual este es fecha de entrega. Esta fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces 13, 12, 12, 0. Tienen dos intentos. ¿Qué quiere decir intentos? Dos posibilidades de que se equivocaron de subir el primer archivo o quieren corregir algo, pueden subir otro, ¿sí? Con eso ya corregimos. Ya está seteado de esa manera. Y leemos las preguntas para que queden explicitadas, que queden claras, y que cualquier cosa pregunten. A ver, ¿cuál es el aporte 1? ¿Cuál es el aporte novedoso? El concepto de consumo que hace Canclini. ¿Qué es necesario, según este autor, para que haya una verdadera elección por parte del consumidor? Elija cualquier producto del mercado, de cualquier ámbito, y trate de describir el proceso de consumo y apropiación que se realiza de ese producto consiguiendo su experiencia personal y la óptica del autor. ¿Qué tienen que hacer en este caso? Si lo explico porque puede resultar, digamos, un poco dificultoso. Yo en los chats. Dice, elija cualquier producto del mercado, puede ser cualquier producto, servicio, ¿sí? Y expliquen, ¿sí? Cómo sucede, cómo ocurre el proceso de consumo de ese producto, de ese servicio. Es decir, y tratando de usar algunas de las categorías del autor, de Canclini. Para eso tienen que recuperar el texto y pasar por algunas de las categorías. Consumo, apropiación, consumo ritual. ¿Sí? ¿Recuerdan ritual? Canclini decía que los procesos de consumo tienen que ver con una construcción ritual que de alguna manera otorgan sentido a ese momento, más allá del consumo mismo, y configuran un sentido social, ¿sí? Un sentido colectivo, un sentido de pertenencia, un sentido de apropiación, digamos, de ese producto. Entonces toman cualquier producto, ¿sí? Y tratan de construir a partir de esas categorías, de pensar desde esas categorías, cómo se lleva a cabo el proceso de consumo. Lo hemos hecho en el ejercicio oral cuando hemos desarrollado estos contenidos. ¿Sí? Cómo consumo no sé, televisión, cómo consumo no sé, un espectáculo deportivo o tal red social o tal producto. ¿Sí? Bueno, si hay consultas, después las vemos, pero ahí queda planteado. 2. ¿Cuál es la política sobre drogas que se ha implementado históricamente en nuestro país según la autora? Obviamente estamos hablando del texto de EPI. ¿Qué supone la reducción de daños? ¿Cuál es la relación que la autora encuentra esencializada sobre la droga o esencializada entre la droga, la pobreza y la delincuencia? Reflexiones sobre esto y de su opinión de su opinión. De su opinión. Ejemplifica. ¿Sí? Tiene que realizar, además de dar su opinión, ejemplifica. Vamos a iniciar por ahí. Y después, tema A y tema B. Recuerdan que yo les decía, creo que la clase pasada. El tema A es sobre caretear, porque es importante caretear en estos grupos, se simplifica. Y B, en qué consiste transar para la lectura.
decir, los que le tocan solamente el tema A, hacen, además de lo común, tema A. Quien toca el tema B, hacen solamente tema B. 3, pasamos a la pregunta 3, que ya es sobre Bauman. Y se explique por qué el deseo según Bauman es la compulsión a cerrar la brecha y por qué el amor ansía poseer. Creo que hasta allí habíamos llegado. ¿Qué expresa el autor que resultaría más difícil que la propia soledad? Explique la siguiente frase: el deseo necesita tiempo para germinar. Eso es todo común, y después empieza tema A, analice desde la perspectiva de Bauman la relación de los detectives, ¿sí? Estamos hablando de la película, es decir, son aquellos personajes que construyen una especie de pareja, pero que no usan uniforme, ¿sí? Es decir, los que van como de civil, el personaje de Don Cheadle y la actriz, no recuerdo. ¿Qué opinaría el autor sobre esta? ¿Qué opinaría Bauman sobre la relación que tienen, que es ocasional, esos dos detectives? ¿Sí? La pregunta B dice: analice desde la perspectiva de Bauman la relación del fiscal y su mujer. ¿Qué opinaría el autor sobre esto? La relación del fiscal, que es Bernard Fraser, y su mujer, que su esposa, que es Sandra Bullock. ¿Sí? ¿Qué diría Bauman sobre la relación de estas personas? ¿Sí? Bueno, ahí queda la 3. La 2, volviendo... Profe, Sí, perdón que interrumpa. Hay un compañero que está no, en espera. sí. No, no veo porque estaba leyendo el pase. Gracias. Decía que la 2, volviendo a la 2, que no expliqué la primera parte, dice: ¿cuál es la política de drogas que se ha implementado históricamente en nuestro país? Bueno, la criminalización, eso ya lo habíamos dicho en la clase. ¿Qué supone la reducción de daños? Bueno, eso lo tenían. ¿Cuál es la relación que la autora encuentra esencializada entre drogas, pobreza y delincuencia? Bueno, sería la pregunta 10, por ejemplo, si no recuerdo mal el número, ¿sí? Tiene que ver con esto de que todas las clases sociales consumen sustancias, pero para las clases menos favorecidas, digamos, eso aparece como un problema porque no tienen trabajo, ¿sí? No tienen contención. Ahí aparece la relación con pobreza y delincuencia, ¿sí? Que puedan desarrollar un poco más eso. Y volviendo a la lectura de las preguntas en términos correlativos, la 4, que es la que nos ocuparía el día de hoy, del contenido del día de hoy. La identidad es la tradición, es una esencia. ¿Cómo explica el concepto el autor? Relaciones con ideas como la diferencia y el afuera. ¿Cómo explicaría la frase? Las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas. Raro, medio largo, ahora lo vamos a ver. Y A, desde la perspectiva del autor, desarrolla y análisis y explica el conflicto de identidades étnicas que presentan estos dos personajes, obviamente de la película: el dueño de cuya tienda es asaltada y la esposa del fiscal. ¿Sí? Los dos presentan, los dos personajes, tanto el dueño de la tienda, de origen iraní, como la esposa del fiscal, que es estadounidense, pero un poco ¿No xenófoba, era, racista. la familia no era persa? Sí, pero persa es como la traducción, es iraní. Ah, bueno, Pero Persia no existe. Persia es... eso se identifican como persa. Sí, esa es la traducción. No recuerdo exactamente, pero es la traducción. Ellos son iraníes. Y B, desde la perspectiva del autor, desarrolle, analice y explique el conflicto de identidades étnicas que presentan cada uno de los dos policías, los que llevan uniforme. Es decir, uno es visiblemente racista, el personaje de Matt Dillon, y otro, como lo ven, ¿sí? Que aparentemente eh, se muestra, digamos, más inclusivo, más tolerante, más abierto, y no quiero decir mucho más porque sería spoiler.
Y 5, ¿sí? 5, la última, sería el contenido que vamos a ver la clase que viene, porque para Butler la categoría de sexo es normativa, cuál es la relación entre performatividad y género, porque el sexo no es algo estático que viene dado de nacimiento, qué sucede entre los discursos y las identidades, porque para Butler el sexo no es algo que pueda asumirse. Bien, ese es el parcial que ustedes tienen que entregar la clase que viene, no, sino la siguiente, el 13. El 20 yo les devuelvo la nota, el parcial ya la van a tener publicada antes, pero les explicito, les comento, les informo la nota final de la asignatura y ya cerramos, ¿sí? la asignatura. Y la clase de contenidos, la última clase de contenidos que vamos a tener va a ser la clase siguiente, porque después la otra ya hacemos repaso, la clase de entrega, va a ser más tranqui, y la otra clase, ¿sí? la del 20, que ya hacemos el cierre, hacemos un repasito también, y preparación para el examen final. Bien, consultas hasta acá, todas las que quieran, todo lo que haya quedado sobre contenidos, ahora lo vamos a desarrollar, pero sobre la logística me interesa. Entonces, más que nada, las primeras dos preguntas son de, o sea, de reflexión y teórico, y de la 3 en adelante ya pasa lo que es la película. Sí, cuando pide ejemplos, tienen que dar los ejemplos sobre la película. Sí, Listo, listo. pero solamente cuando dice A y B. Claro, claro, claro. Bien, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿Podrías repetir la fecha de entrega, profe, por favor? Sí, claro, es el martes que viene, no, que es 6, sino el siguiente, que es el 13. Y Hasta- profe, el tema de A y B, por ejemplo, si yo en el parcial pasado fui tema B, ahora sigo siendo tema B. Sigue siendo el mismo tema que el parcial anterior, exactamente. Ah, ok. Ah, listo, listo. Pregunto por las dudas. ¿Alguien no recuerda su tema? ¿Alguien necesita que le diga el tema? Yo acá abrí el archivo y no tengo el tema. Pero no tengo problema. Por las dudas, si alguien no recuerda su tema y le da vergüenza decir que no recuerda su tema, Lo puede revisar. decimos todo, sí, perfecto. Pero yo no lo Puede tengo revisar su anotado, examen y así cuál eran que... las consignas que contestó. El examen que hizo el anterior. Si lo tienen, espero que sí. Sí, Más Rixi tiene razón, porque después están preguntando en el grupo, ay, ¿qué tema era? sí, sí, por eso, lo damos de nuevo. Pero como no lo tengo escrito, lo voy a reescribir. Así que, tengan paciencia, lo decimos de nuevo. Airala A, tema A. Alitix Santana B, Ayala A, Calviño B, Campos A, Carrizo B, Castelo A, Chanampa B, Cierlo A, Gugliare B, De la Vega A. Muy bien con la lista, ¿no? Sí. Didier B, Duarte Medina A, Fernández Fabro B, Figueroa A, Garrido B, Inchausti A, Laxalt B, Lema A, Martínez Franco B, Medina A, Mesa B, Montiel A, Murcia B, Núñez Alves A, País B, Peña A, Pereira B, Rone A, Portales B, Hotel A, Preti B, Quirosa, Reina B, Ricci A, Rodríguez B, Sabán A, Salarino B, Salazar A, Sánchez Chinchilla B, Santagada A, Cerrizuela B, Silva A, Spac
arriba en B y tocas A. Son Profe, un montón. no Sí. me nombró a mí. Esperando que no te veo porque estoy en el otro lado. ¿Quién me hablaba? Perdón. Pasarín. Claro, vos no estabas en lista. ¿Qué pasó contigo? Pasarín. Bueno, vamos a agregarte. Y te ponemos. No me acuerdo qué tema era, Renata. Te pongo A, listo. Chao. Sí, en el anterior era Perfecto. esto. Gracias. No, de nada, gracias a vos, porque la verdad que si no te tenía en la lista, no sé dónde. Bueno, después lo reviso. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas? ¿Qué otras consultas? ¿Lo que quieran? Ninguna. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos al texto como para cerrar el texto de Bauman habíamos quedado, ¿no? Ahí te digo. Recuérdenme, por favor, del texto de Bauman, ¿dónde habíamos quedado? Calculo que la pregunta 2. O 3. Nos correspondía la 3 ahora. Sí, habíamos quedado con lo de hermanos mellizos. Habías estado explicando. Bien, entonces habíamos trabajado sobre deseo y ahora trabajamos sobre amor, ¿no? Porque me dicen si es la 3. La pregunta 3, vamos a leerla. La pregunta 3 dice, ¿qué supone por su parte el amor para Bauman? Para Bauman, ¿cómo puede haber dominación a través de la entrega? ¿Sí? La tienen a continuación. Es en el mismo subtítulo, el próximo párrafo, donde dice, por otra parte, el amor es el anhelo de querer y preservar el objeto querido. ¿Sí? O sea, si recuerdan, estábamos en la página por ahí 6. ¿Sí? No sé exactamente si la 3 está, pero ahí tienen el subtítulo, ¿no? El subtítulo es Deseo y amor, hermanos, a veces mellizos, pero nunca gemelos. Ahí estaba la 2. A continuación de eso estaba la 3. ¿Y qué dice, qué decía en la 2? Para recordar esto, porque es fundamental. Decía que el deseo tiene que ver con una construcción de investidura del otro, de idealización del otro, de idealización de algo que nos interesa. Y el deseo es el proceso de ir a su encuentro y desinvestirlo, ¿sí? Bajarlo de ese lugar de idealización. Y si eso nos gusta, realmente nos convence todo ese circuito, volver a realizarlo. Volver a realizarlo justamente es cuidar el objeto preciado, el objeto que es parte de ese circuito. Cuando decimos circuito, es el circuito deseante, ¿no? Es ese proceso por el cual yo digo, qué interesante que es, o cómo me gusta estudiar, cómo me interesa, digamos, me interesaría trabajar en el ámbito de la producción audiovisual, en cualquiera de sus áreas, y comienzo a estudiar, ahí sería, digamos, un proceso de lo que Bauman denomina cerrar la brecha, es decir, achicar la brecha entre lo posible y el camino emprendido. ¿Bien? Ya nos quedan 10 minutos, así que estamos medio problemas con el tiempo. El amor, dice Bauman, es tratar de proteger ese objeto, ¿sí? Con el que se desarrolla todo ese circuito. Es decir, me enamoro, ¿sí? De todo ese circuito que se dio, toda esta calecita que se dio, digamos. Bueno, quiero dar otra vuelta. Quiero dar otra vuelta en ese circuito. Quiero generar, ¿sí? Quiero seguir dentro de este proceso. Eso es el amor, ¿no? Pero, entonces el amor sería
cuidar el objeto, ¿sí? Es parte del proceso deseante. Para No te Bauman escuché, dice, profe. ¿Podrías repetirlo? sí, cuidar, ¿sí? el objeto del proceso deseante. ¿Sí? Eso sería el amor. Y dice, el deseo amplía el mundo. ¿Sí? El deseo es como una especie de franquiciar el yo. Es decir, es como una especie de clonación, para decirlo rápido, ¿no? Uno se clona, ¿sí? Y vive como vidas paralelas a través de otra persona. Por eso la persona que nos ama quiere saber sobre cómo te fue en el día, contame qué hiciste hoy, ¿no? Es decir, de alguna manera es saber qué hice yo también, ¿no? Qué hizo mi clon, ¿no? Entonces dice, el yo gradualmente, el yo se expande entregándose al objeto amado. Y ahí está una especie de dificultad que ve Bauman. A veces el amor, por cuidar el objeto amado, el objeto de deseo, puede ser un poco avasallante, ¿sí? Como todo lo que queremos resguardar, a veces somos sobreprotectores, por decirlo un poco eufemística. Entonces dice el amor, amar significa estar al servicio, estar a disposición, esperando órdenes, pero también significa, o puede significar, dice, la expropiación y confiscación de toda responsabilidad. Lo que les suele suceder a los padres, ¿no? Padres y madres. Que muchas veces, a partir de la necesidad de cuidar a los hijos, ¿sí? Muchas veces tienden a avanzar sobre ciertos derechos y ciertos procesos de generación de autonomía en los hijos, ¿no? Bueno, suele ser un conflicto entre hijos y padres y madres. Dominio a través de la entrega, sacrificio que se paga o que paga con engrandecimiento. El amor y el ansia de poder son gemelos siameses, ninguno de los dos podría sobrevivir sin la separación. Podría sobrevivir a la separación, perdón. Bien, esa sería la pregunta 3. La diferencia entre deseo y amor, entonces el deseo es todo ese proceso por el cual se construye una idealización y se desinviste al otro. El amor es la necesidad de preservar a ese otro que es objeto del deseo. Esa preservación puede ser peligrosa en términos de que confisca libertad, de que se queda con algo de la libertad del otro, con algo de la autonomía del otro, en aras de cuidarlo. Entonces, eso es lo peligroso. El discurso es, porque te quiero cuidar, no podés salir, ¿no? O porque te quiero cuidar, voy a controlar determinada cosa, ¿no? ¿Qué sería la sobreprotección o no, profe? Claro, por eso, lo que digo que es peligroso es que muchas veces digamos, hay que encontrar el límite en donde eso funciona como protección, o incluso como sobreprotección, y o pasa como la frontera a ser Una posesión. una posesión, ¿sí? O celos, o fuera, ¿no? O sea, en lugar de... Lo que no entendí muy bien es lo que mencionabas de avasallar. ¿Eso quiere decir, o sea, como apropiarse del otro, algo así? Sí, es decir, avanzar sobre las libertades del otro, porque necesito protegerte, ¿sí? Avanzo sobre, pongamos, no es lo mismo exactamente una pareja, ¿sí? Que los padres, la potestad de padres sobre madres, sobre niñas o sobre hijas. Entonces, pongamos una pareja, ¿no? Porque yo protejo a mi pareja, le digo, bueno, cuidado, no salgas a esta hora, o no puedes, no sería conveniente que salgas en este momento, o, ¿no? O sea, ahí avanzo y avasallo la libertad.
libertad en ese sentido deseaba ser yo mismo. La libertad del otro, de la otra persona. Bien, entonces ahí tenemos la diferencia que marca Bauman entre deseo y amor. ¿Podría haber amor sin deseo? Sí, Bauman podría ser posible, ¿sí? Aunque, ¿sí? Porque obviamente el amor filial de padres a hijos o entre hermanos, hay una, como decía Freud, una inhibición de la meta sexual genital. ¿Sí? La meta inhibida que ustedes vieron en el primer parcial, pregunta 10 creo que era de la guía esa de Freud, es inhibo al otro como meta sexual genital, pero a la vez hay un afecto con ese otro. Puede ser el amigo, puede ser el hermano, puede ser el compañero, compañera, o el hijo, hija. ¿Sí? Respecto del deseo, también podría haber deseo sin amor. ¿Sí? Podría haber deseo sin amor. ¿Sí? No habría dificultades para que eso se diera de esa manera. Bueno, y podríamos hablar un poco más sobre el tema, pero vamos a la pregunta 4. Así por lo menos cerramos lo fundamental de la guía. Dice, ¿cómo se constituye? No, esa es la guía siguiente, Bauman. Según el autor, ¿qué concepto se esconde detrás de los impulsos actuales que suele denominarse deseo, pero que difiere de tal? ¿Qué implicaría la necesidad de concretar el deseo sin demora? Y eso lo tienen, como no tenemos el mismo número de página, les digo el subtítulo, sería dentro del mismo subtítulo, ¿sí? De los hermanos, y mellizos, y etcétera, en el párrafo que comienza, tal vez decir deseo sea demasiado. Deseo está entrecomillado. Tal vez decir deseo sea demasiado. ¿Lo ubicaron? Díganos si ubicaron, qué página sería para que lo ubique el resto. Página 7. Página 7, muchas gracias. Tal vez decir deseo sea demasiado. Como en los shoppings, los compradores de hoy no compran para satisfacer su deseo, como lo ha expresado Harvey Ferguson, sino que compran por ganas. Lleva tiempo, un tiempo insoportablemente largo, dice Bauman, según los parámetros de una cultura que aborrece la procrastinación, una palabra horrible de pronunciar, no sé si la habían escuchado, procrastinar significa dejar para mañana, es decir, no hacerlo ahora, postergarlo. ¿Sí? Entonces, aborrece la procrastinación, es decir, no quiere dejar nada para mañana, quiere hacerlo todo ahora, quiere que todo se resuelva ahora y que quiere que el deseo se concrete sin demora. Y promueve en cambio la satisfacción instantánea de ese Bauman. Sembrar, cultivar y alimentar. Terminamos esta pregunta y cortamos. El deseo. El deseo necesita tiempo para germinar, crecer, madurar. A medida que el largo plazo se hace cada vez más corto, la velocidad con la que madura el deseo, no obstante, se resiste con terquedad a la aceleración. Bueno, cortamos y explicamos esta pregunta. Nos volvemos a conectar mismo link.